El otro día estábamos cenando en Olivos con el profe de Pablo y nos planteamos el siguiente ejercicio. ¿Qué pasa si de repente llega un marciano a la Argentina? ¿No? Digamos, ¿cómo sería el ejercicio? Y el marciano quiere saber cómo está la Argentina. Bueno, puede en primer lugar ver la política desde los hechos, ¿no? O sea, lo concreto, los datos duros. Entonces, para ver qué medidas se está tomando y los resultados, ¿qué hace? Mira el boletín oficial y mira básicamente los números. Cuando hace eso dice, bueno, pero esta reconstrucción de este país es maravillosa, este país está en el camino que en 30 años va a ser una de las principales potencias mundiales. Bueno, ese es un ejercicio. El otro ejercicio se pone a mirar la televisión y a leer los diarios. Seguramente cree que estamos a punto de entrar en el peor de los infiernos. Creo que nunca en la historia se produjo una divergencia tan grande entre lo que dicen los medios y los datos. Pero bueno, se debe llamar la abstinencia de pauta y de que decidimos cambiar la Argentina y no transar con el status quo, y menos con sus marionetas. Con esas palabras, hasta hoy a la mañana era lo último que había dicho Milei en uno de sus canales amigos, en sus canales pagos con la tuya, diciendo, bueno, primero que el boletín oficial no tiene datos duros, así que el marciano que venga acá, un marciano aburrido, convengamos, llegar a un planeta, a un país, digo, él llega a un planeta, no es que llega a la Argentina, y andar mirando el boletín oficial del país donde caes para ver cómo va, es medio un marciano raro, pero bueno, no va a encontrar lo que dice Milei, pero no es porque ni siquiera esté pasando la fantasía que mantiene el presidente en su cabeza, sino porque el boletín oficial no los tiene, ¿no? ¿Qué diría el marciano si escuchase los audios de las cosas que dijo? Yo escuché uno a minutos antes de arrancar el programa. Por suerte decidimos no recortar, no pasarlos, porque dan un poquito de asco, No tanto asco como lo que viene sucediendo con su... Perdón, discúlpeme interrumpirle. Es para acotar sobre su bla, bla, bla. Esta parte de ya que le diga marciano, me parece ¿por qué asume que son de Marte? Porque marciano viene de Marte, no es que le dice un ser de otro planeta o extraterrestre, ponele. ¿Por qué marciano? ¿Tiene otra data? Él con toda esa parte esotérica. Doctora, cuando aparezca el bla de Billy y Diana, es su momento. Siguiendo entonces con lo que comentaba, saludos a Julián. Es contraproducente el BART, sí, sabemos que hay un BART de nada, Julián. Es un BART demonio, pero bueno, por favor, le voy a pedir a Diana y Julián del fondo que dejen de molestar al conductor de este programa, por el amor de Jesus Christ. Bueno, la cuestión es que también estuvo dando clases universitarias, claro, después de la marcha federal, ¿qué hace el tipo? Se va a la Universidad de San Andrés a la clase de Sturzenegger, del gran y flamante ministro de desregulación, así como lo escuchan. Se va a dar una cátedra donde dice lo siguiente. Digo, si hay algo que yo estoy orgulloso, nosotros lo hablábamos hace pocas semanas con Federico, de lo que estamos orgullosos es de la profesión que elegimos. Digo, miren si no voy a estar orgulloso y feliz de la profesión que elegí. Soy uno de los tres tipos más conocidos del planeta. ¿Cómo voy a renegar de mi profesión? Amo mi profesión. Amo, me gustó porque le salió de nuevo el amo mi profesión. Está ahí dando clases. Hubo sí un comunicado de parte de la universidad repudiando, en realidad apoyando la educación
pública, que está en emergencia como otras tantas áreas. Pero bueno, también estuvo hablando, y estamos yendo desde hoy hacia atrás, porque la semana pasada, viernes o el fin de semana, no recuerdo bien, habló durante 5 horas, en 2 canales distintos, canales totalmente amigos como Neura y Carajo, ahora hay uno más, un streaming más, y en su incontingencia verbal hizo de las suyas, obviamente, y entre tantas cosas que dijo, como por ejemplo la masturbación, ejemplos de masturbación con planes, planes económicos, planes de políticas, unas cosas raras, y también se dedicó a decirle genocida a una persona, periodista, de este 95% que él tanto aborrece, pero que la englobó en un colectivo que es el que está a favor del aborto, mencionando que son genocidas y llegando a ser una traspolación, que la culpa de que las jubilaciones estén como están es por el aborto. ¿Cómo es que llega eso? Por la menor natalidad que hay y demás, y una cantidad de cosas que obviamente, como todas las cosas que dice el presidente, no lo mantiene ninguna estadística, ningún número. Pero bueno, en esos lugares donde él se siente tan pero tan cómodo, diciendo absolutamente lo que quiere, se habla encima, como quien dice. Y otra de las cosas que hizo, y acá es muy interesante porque tiene que ver de alguna manera con lo que vamos a hablar en un rato nomás con Andrés Bacigalupo, que es el tuit que puso, en realidad el posteo en la red X, sobre Spert. Recuerdan Spert, ¿no? Ese nefasto, facho y asqueroso que bien le cayó todo lo que le va a pasar. Y el presidente puso en su posteo: periodistas de mierda, 95%. A José Luis Espert le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una, y en mayúsculas, operación política y mediática infame. Durante semanas lo ensuciaron, mayúsculas también, lo difamaron, lo condenaron públicamente sin pruebas, solo porque defendía las ideas de la libertad y les resultaba incómodo. Pero finalmente la justicia de Estados Unidos, y acá es lo interesante, y ahora vamos a explicar un poquito de dónde viene, aceptó la declaración de inocencia, y pone con mayúscula el presidente de Argentina, respecto del narcotráfico del que se le acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert. Está hablando de Fred Machado. Ahora pregunto, dice el presidente en su tuit, ¿a quién carajo se le ocurre que a los 58 años y después de una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra a la política para lavar dinero del narcotráfico? Se pregunta Milei. Le contesto yo, claro que sí, por eso tuvo su carrera. Hicieron mierda, con mayúsculas pone, a un tipo inocente, le arruinaron la vida y le destruyeron la carrera política, buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba más de 20 años defendiendo la seriedad de la libertad, bla, 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 bla. Y todo por qué, dijo. Menos mal, doctora, ahora justo le hablo, pero que no dijo y todo para qué. Por miserables, por operadores, bla, bla, bla. Muchos periodistas y políticos van a tener que pedirle disculpas y demás. Termina diciendo, es por eso que no odiamos suficiente a los periodistas, una de sus cruzadas, con José Luis Espert, siempre del lado de la verdad y de la libertad. Viva la libertad, carajo. Y es muy particular que reflote este tema de Espert, ¿no? Porque de alguna manera, o es lo que creo yo, si comentan lo de la operación de Espert y lo que pasó, entre paréntesis, lo que pasó en Estados Unidos, es que Fred Machado negoció con la fiscalía que lo estaba acusando en un trato en donde no se lo acusa de narcotráfico, pero se lo va a acusar de lavado de activos y una cosa más para poder negociar, pero no significa la inocencia de nada, significa un trato entre las partes y no tiene nada que ver, porque aparte a Espert, que era el capitán de Avanza la Libertad, antes de que Milei se haga la fracción de La Libertad Avanza, ¿no? Porque están como nosotros para elegir los nombres.
decide en este momento defender un tipo que está acusado de lavado de dinero, o sea, que por lo que se lo relaciona con Fred Machado es el mismo caso. Acá en la justicia no pasó absolutamente nada. Fred Machado no es inocente de nada, pero de alguna manera también busca decir que si a Esper le hicieron esto, el 95% de los periodistas, los cucas, el comunismo, los rusos, Irán y la mar en coche, Adorni también es inocente. O eso por lo menos veo entre lo que puede decir el presidente cuando no se refiere a las conchas mágicas. Y después, bueno, viene la interna libertaria, una interna que tweet va, tweet viene, sucede en las redes, todo hoy en día sucede en las redes, donde de repente las fuerzas del cielo comandadas por Santiago Caputo, un apellido muy interesante en la Argentina, un árbol genealógico que va desde ministros del radicalismo, medios socialistas, hasta amigos de Ojitos de Cielo, don Mauricio Macri, el siciliano de Killer, que está volviendo a la arena política, porque también de alguna manera estos políticos de ultraderecha vienen a lavarle un poco la cara a las políticas de derecha, que ni siquiera en el centro derecha, porque se están yendo tan al carajo que es muy fácil correrse un poquito a la izquierda de un desquiciado como el que hoy en día nos preside en el país. Pero la cuestión es que en esta familia tan rara, donde aparece Santiago Caputo, una persona que es asesor, o sea, no tiene firma, no tiene nada, y es mencionado por el presidente, una de las 3 puntas del Triángulo de Hierro, que hoy en día está bastante quebrado, si se pudiera decir, o si se pudiera quebrar el hierro, que es Karina Milei, Javier Milei y Santiago Caputo, hijo de Claudio Caputo, primo de Nicky Caputo, amigo de Mauricio Macri y de Luis Caputo, ministro de Economía, ambos tíos de Santiago, hermanos de Flavio y Rosana. Rosana y Flavio son de Caputo hermanos, de donde vienen la plata del pibe que fue y le gatilló a Cristina Kirchner. Qué sé yo, cosas que van pasando. Después hay un Dante Caputo. Algún día voy a agarrar todo ese clan y tratar de desmenuzar de dónde vienen. Pero la cuestión es que mediante el Gordodán salieron de alguna manera a pegarle al presidente, a decir que... No, porque hubo una cuestión de una cuenta de Martín Menem. Los Menem que, hablando de casta, ¿no? Tenemos a los Caputo, tenemos a los Menem, Sturzenegger. Todavía no mencioné a Pato. La Pato que también se va... O sea, estamos a un año y monedas de las elecciones presidenciales y se está rearmando un poco esta derecha después de haber puesto a un desquiciado y que ahora va a ser, o sea, lo único que van a tener que prometer es ser un poco más normales. Y mucha gente está de acuerdo también con que ese equilibrio fiscal esté en detrimento de la mayoría de la población, pero... Volviendo un poco a la interna esta que se da en el oficialismo, donde por un lado tenemos a Santiago Caputo, por el otro lado a Karina Milei, y ahí en el medio el chanchit, no me acuerdo cómo le había dicho la vicepresidenta, pero en el programa del Gordodán y desde la Fuerza del Cielo están queriendo instalar de alguna manera que le mienten al presidente, o sea que de alguna manera el presidente también se deja mentir, poniendo un poco en duda su capacidad de liderazgo, pero diciendo que es el diario de Irigoyen, esa especie de Goodbye Lenin que se le crea a Irigoyen en la segunda presidencia, creo. Y en el medio de esto, como mencionábamos, vuelve a la arena política Mauricio Macri con una nueva novia, con esta cuestión republicana también de aparecer en familia, porque hay que decirlo que Milei, cuando menciona lo de la natalidad, es un tipo que tampoco tiene familia, exceptuando sus hijitos de 4 patas, pero esto se va dando desde un lugar donde sí se ponen de acuerdo, es cuando tienen que ir a votar a la Cámara de Diputados la cuestión de la ley de... Esperen que me perdí un poquito. De zonas frías. La ley de zonas frías donde se está dando algo muy particular porque ahí sí que las internas se dejan de lado, el oficialismo junto a la UCR, que están siempre de mano de la derecha, del PRO, de gobernadores que, aunque sus poblaciones se vean afectadas, porque son provincias que se ven afectadas por lo que quieren hacer, que no es más ni menos que un recorte. Es un recorte que, o casualidad, favorece a las empresas privadas que
proveen la electricidad, el gas, a la cual también en ese mismo proyecto para retrotraer de alguna manera al 2001, incluso con un recorte aún mayor de lo que fue la primera ley de zonas frías, se le condona a la empresa 1.800 millones de dólares. Claramente, para una empresa cobrarle a un Estado que subsidia es mucho más difícil que cobrarle directamente al que tiene que pagar, en algunos casos, la tarifa completa, y en algunos le van a ir reduciendo del 50, van a tener que pagar el 80 y demás. En definitiva, van a poner más burocracia, reempadronamiento, lo mismo que hicieron con la cuestión de discapacidad. Hubo una marcha federal de salud, un sector en emergencia absoluta, las prepagas crecieron un 400% en el mismo periodo que la inflación fue un poco menos del 300%, recortes fuertísimos en el PAMI, el programa Remediar suspendido, cantidad de medicamentos que se dejaron de repartir. Las personas que no pueden acceder mediante PAMI van al hospital público, se produce una saturación del hospital público, de todos los lugares públicos donde se puede atender la gente. Hay más mortalidad infantil, más mortalidad maternal, y lo de la mortalidad infantil es algo que venía constante. Más personas con sífilis, una paradoja también lo que decíamos de la mortalidad infantil con lo que dice el aborto, porque de repente las políticas llevan a que sucedan estas cuestiones, menos vacunas, una Argentina claramente, como ellos dicen, de 1920. Pero para lo que sí hay plata es para mandar armas para apoyar la represión que está sucediendo hoy en día en Bolivia, con un gobierno que no hace ni 6 meses que está en el poder, y llegaron con un discurso de centroderecha. Muy rápidamente quisieron imponer unas leyes más de ultraderecha, con una reforma agraria apoyada por Estados Unidos y apoyada por Israel, lo cual hizo que todo Bolivia saliera a la calle. Como dijo el diputado, se produció en Bolivia un fuerte enfrentamiento. Allá los mineros te van a marchar y a ocupar las calles con dinamita, así que hay toda una situación en donde el gobierno, obviamente de acá, apoya esa situación. Y en Estados Unidos, para cerrar este pequeño bla 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 y dar comienzo al bla bla bla, sí, del Billy y la doctora, y darle voz a la Doki, poquito internacional. Estados Unidos visitó a China. ¿Y por qué digo Estados Unidos y no solo Trump? Porque fue con 16 de los popes de Silicon Valley, ya lo habíamos comentado, y en China se produjo algo muy interesante en esta cuestión del tech que se está sucediendo, con una China que hace 40 años que viene avanzando hacia un lugar, una población totalmente distinta en lo que tiene que ver con la historia, con la cantidad de tiempo que están acá y la cantidad de tiempo que saben que van a estar. Entonces tienen una forma distinta de llevar a cabo sus cometidos, y se vieron imágenes muy interesantes en donde pusieron a cada uno de los popes de Silicon Valley con el equivalente del pope chino que se especializa en su rama. Por ejemplo, al de Tesla, Elon Musk, lo ponen con el de los autos eléctricos chinos al lado. Al de Apple lo ponen con el de Huawei, y así lo fueron poniendo a los 16 que llevaron. Y una perlita hermosa es cuando no lo dejan entrar a Scott Bessent, el tío Scott, ese que quiso ganar una elección aquí en la Argentina. Bueno, en un momento no lo dejan entrar porque no tenía puesta la credencial, y es muy, muy, pero muy divertido ver cómo viene el tipo caminando y de repente, tukin, lo paran y dicen: no señor, acá tiene que mostrar todas las credenciales. Querida doctora, ahora sí. Por favor, ¿cuánta información? Demasiada. El delirio es total de lo que está pasando. Muy bien, muy, muy bien. Ahí el pulpo produciendo y usted relatando. Sí, la verdad que me pasé muchísimo en el tiempo igual. Un desastre esto. Bueno, pero es que pasan muchas cosas. Sí. Pasan demasiadas cosas. En cuanto a Milei, el delirio es total. Es total lo que está pasando. La verdad que esa incontinencia verbal sí se puede ver. Eso sí se puede ver, es increíble, la verdad.
Y después todo lo que está pasando con el país y con las empresas públicas, con AISA, que ya ha sido saneada, entonces ahora está lista para la venta, con la hidrovía, con un montón es muy, aparte de todos recursos fundamentales para una nación, pero que no lo hace ni siquiera el más desquiciado de los gringos. Pero bueno, siempre hablamos de este fascismo antinacionalista, aunque el muchacho de Educa Sativa, es decir, el pibe. De educación canábica, cuando muy desamablemente nos invitaron a hacer el programa allá, dijo que eran anarcocapitalistas. Ojalá, yo creo que ha cambiado de opinión. Hay mucha gente que lo ha votado que ha cambiado de opinión, porque esto no es liberalismo, no, esto es lo que tenemos, es lo que hay. ¿Qué decirle? Sí. Doki, escuchamos un temita y lo invitamos al Andrelo. Sai Producciones.